Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver dos problemas de regla de 3 compuesta. Voy a compartir. Y bueno, el problema dice lo siguiente. Si 16 obreros trabajando 9 horas diarias en 12 días hacen 60 sillas, ¿cuántos días necesitarán 40 obreros trabajando 1 hora diaria menos para hacer un 100 de las mismas sillas? Ok, muy bien. En este caso tenemos que identificar cuáles son los parámetros involucrados. En este caso tendríamos obreros, las horas, ok, creo que sería conveniente ponerlo en un tamaño un poquito más grande. Obreros, horas, ujú. Tenemos días y tendremos en este caso la cantidad de sillas que realizan. Muy bien, bueno, entonces acorde a nuestras cantidades lo vamos a colocar. Voy a ponerlo en color morado y tendremos nosotros, en este caso, dice 16 obreros. Aquí lo colocamos, trabajando durante 9 horas diarias. Aquí me va a quedar 9. En 12 días. Se van a hacer 60 sillas. Muy bien, entonces nos preguntan cuántos días necesitarán. Entonces nuestra incógnita van a ser los días. Ujú. ¿Cuántos días necesitarán 40 obreros? Serían que 40 obreros trabajando 1 hora diaria menos. Entonces ya no van a trabajar 9, sino van a trabajar 8. Para hacer un 100 de las mismas sillas. Es decir, vamos a tener que realizar 100 sillas. Muy bien. Entonces, el primer paso aquí para ver cómo es que vamos entendiendo estos problemas es colocar una bolita de menos, que las bolitas las colocamos en color negro. Ujú. Yo creo que rojo estaría bien para que resalte. Y bueno, en este caso voy a utilizar los operadores y vamos a colocar una bolita más y en el otro va a ser bolita de menos. Ok, ahí está. No, no es la bolita que esperaba, sería aquí, de menos. Muy bien. Entonces, recordemos que arriba de nuestra variable siempre se coloca la bolita de más. Y ahora tenemos que analizar para que podamos nosotros darnos cuenta si se trata de una regla de 3 directa o bien de una regla de 3 compuesta. Por lo tanto, vamos a fijarnos bien. En este caso nos queda de la siguiente manera. Ok, bueno. Vamos a analizar primero obreros versus días. Recordemos, todas las cantidades se tienen que relacionar con respecto a donde está nuestra variable. Entonces, si 16 obreros hacen un trabajo en 12 días, a más obreros, entonces necesitamos menos días. ¿Por qué? Porque son más personas trabajando y evidentemente los días tienden a bajar. Por ende, como estamos aumentando la cantidad de obreros, bajan los días. Aquí estamos hablando de una regla de 3 inversa. Recordemos que ya nosotros vimos en qué caso se pone, si es regla de 3 directa o inversa. Y recordemos que para la inversa se coloca primero aquí una bolita de más y aquí una bolita con menos. Muy bien. No importando, reitero, estas cantidades, sino únicamente quiero analizar cómo va el problema. Muy bien. Vamos ahora a analizar horas versus días. Entonces, si nosotros trabajamos
9 horas diarias y se cumple el trabajo en 12 días, a menos horas necesitamos de más días. ¿Por qué? Porque estamos trabajando 1 hora menos y por consiguiente va a tardar más en hacer la fabricación de las sillas. Entonces, por ende, se trata también de una regla de 3 inversa, porque si bien disminuimos la cantidad de horas, aumenta la cantidad de días. Por lo tanto, nuevamente, nosotros aquí colocamos bolita de más. Reitero, porque esto es una regla de 3 inversa. Entonces aquí nos va a quedar bolita con menos. Muy bien. Ahora, vamos a analizar el parámetro días versus sillas. Entonces, si 60 sillas se demoran en hacerse en 12 días, entonces a más sillas vamos a tener que necesitar más o menos días. Bueno, pues necesitamos de más días. ¿Por qué? Porque evidentemente la cantidad de sillas crece y es claro que necesitamos de más días para poder fabricarlo. En este caso se trata de una regla de 3 directa. Por lo tanto, ¿por qué? Porque está creciendo la cantidad de sillas, crece también la cantidad de días. Por lo tanto, aquí vamos a colocar bolita de menos, se pone al revés, y aquí colocamos bolita de más. Muy bien, y bueno, nuestra X, que es nuestra ecuación característica, recordemos que va a ser igual al producto de las bolitas que tengan más entre el producto de las bolitas que tengan con menos. Entonces, primero vamos a iniciar con las demás. Nos va a quedar 16 me va a quedar 9 por 12 por 100. Muy bien, y abajo me va a quedar 40 multiplicado por 8 multiplicado por 60. Perfecto, y vamos entonces a eliminar ceros. Eliminamos un 0 de acá con un 0 que tenemos aquí. Hacemos lo mismo con este 40. Bueno, el 0 que tiene el 4. Y aquí eliminamos este 0. De tal manera que esto me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener igual, tendremos fracción y aquí tendríamos 16 multiplicado por 9, multiplicado por 12. Y bueno, aquí me queda multiplicado por 1 entre 4 por 8 por 6. Recordemos que nosotros podemos de pronto multiplicar todo directo, tanto en el numerador como en el denominador, y finalmente podríamos nosotros ver cuáles son las simplificaciones correspondientes. Sin embargo, yo lo hago de otra manera para reducir cierta cantidad de números. Entonces, por ejemplo, 16 yo lo puedo ver como 8 multiplicado por 2. Es decir, esta cantidad es la que estoy alterando. Ahora, siguiente me quedaría 9 multiplicado por 12, pero 12 lo puedo ver evidentemente como 6 por 2. Entonces me quedaría aquí 6 por 2. Ah, claro, aquí nada más es la simplificación. Nada más aquí pausen el video y ya ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Lo hice una vez, pero reitero, ustedes pueden pausar el video y ver cuáles son los pasos que estoy haciendo. Sería 4 multiplicado por 8, multiplicado por 6. Y por ejemplo, haciendo este tipo de simplificaciones, yo puedo aquí simplificar el 8 con el 8 que tenemos acá. Puedo simplificar este 6 con respecto a este 6 que tenemos acá. Pero también, ojo aquí, sabemos que 2 por 2 me quedarían 4. Entonces aquí, este 2, o bueno, lo voy a poner por separado. Esto es igual, nos va a quedar, tendremos nosotros, sería 2 multiplicado por 9, multiplicado por 2, multiplicado por 1, y aquí abajo me quedaría, voy a descomponer el 4 como 2 multiplicado por 2, de tal manera que yo ya puedo simplificar 2 aquí, con este 2 de acá, tendremos este 2,
simplificado con este 2 y al final me va a quedar como 9 multiplicado por 1. Entonces aquí me va a quedar igual a 9, es decir, que van a tardar 9 días en elaborar 100 sillas, 40 obreros trabajando 8 horas diarias. Y esa sería la solución a ese ejercicio de regla de 3 compuesta. Evidentemente no es tan complicado siempre y cuando nosotros llevemos las cantidades acorde y analicemos de manera correcta. Voy a duplicar diapositiva para poner un segundo ejercicio, reiterando que ustedes pueden en este caso pausar el video en cualquier momento y evidentemente podemos ya hacer nuestros respectivos eh, apuntes o notas que queramos contextualizar aquí. Bueno, voy a anotar el siguiente ejemplo. Ok, déjenme aquí nada más, voy a cambiar de letra. Bueno, nos dice aquí, si 180 hombres, a ver, aquí voy a quitar esta ecuación. Ok, nos dice, si 180 hombres, entonces aquí tenemos hombres. En 6 días, entonces aquí vamos a poner días, trabajando 10 horas. Cada día pueden hacer una zanja de 200 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿En cuántos días? De 8 horas harían 100 hombres una zanja de 400 metros de largo por 4 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Vaya, aquí nuestra regla de 3 compuesta ya está formado por varios. Entonces aquí vamos a colocar, déjenme acercar más las cantidades y es claro aquí entonces que tengo que hacer las eliminaciones correspondientes, salvo de uno solamente, para que me ayuden a formar los datos. Entonces, a ver, tenemos aquí hombres, días, horas y cuánto mide de largo la zanja. Largo la zanja. El ancho. Y bueno, déjenme mover estas cantidades. Ok, y me hace falta entonces ahora la profundidad. Muy bien. Estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantidades involucradas. Entonces, me dice 180 hombres. Entonces, aquí vamos a tener 180 hombres. Trabajan en 6 días. Aquí ponen 10 horas. Pueden hacer una zanja de 200 metros de largo. Entonces aquí vamos a poner 200. 3 metros de ancho. Y tendremos nosotros 2 metros de profundidad. Muy bien. Entonces, dice, ¿en cuántos días? Esa es nuestra incógnita. De 8 horas diarias. Entonces aquí tendremos 8 horas.
harían 100 hombres. Aquí tendremos 100 hombres. Una zanja de 400 metros de largo. Entonces aquí sería 400 metros de largo. 4 metros de ancho. Entonces aquí nos va a quedar 4 metros de ancho. Muy bien. Y 3 metros de profundidad. Aquí tendríamos 3 metros de profundidad. Muy bien. Está largo el problema, no les voy a mentir. Pero bueno, tendremos aquí que colocar la bolita de más arriba de nuestra variable y vamos a tener que analizar parámetro por parámetro. Entonces vamos a empezar con hombres versus días y ya saben que todo va con respecto a los días. Muy bien, si 180 hombres hacen el trabajo en 6 días, a menos hombres, es decir, baja la cantidad, pues es claro que debemos de tardar más días. ¿Por qué? Porque pues son menos personas y requiere un poquito más de trabajo, es decir, con respecto a los días. Por lo tanto, se trata, como está bajando la cantidad de hombres y sube la cantidad de días, se trata de una regla de 3 inversa, de tal manera que lleva aquí bolita de más y aquí tenemos bolita de menos. Muy bien. Vamos ahora a ver qué sucede en días versus horas. Entonces, si en 6 días se hace el trabajo con 10 horas diarias, a menos horas que nosotros trabajemos diarias, pues es claro que necesitamos de más días porque se está trabajando menos tiempo. Entonces, aquí también se trata de una regla de 3 inversa, justo porque la cantidad de horas baja y por consiguiente la cantidad de días tiene que subir. Entonces aquí se trata también de una regla de 3 inversa. Muy bien. Vamos ahora a manejar días versus el largo de la zanja. Entonces, si en 6 días se hace un largo de 200 metros, entonces a más metros requerimos de más días. ¿Por qué? Porque es evidente que el largo es más grande y requerimos de más tiempo para hacerlo. Por lo tanto, como aumenta la parte del largo con respecto a los días, están aumentando los dos a la par, se trata de una regla de 3 directa. Por lo tanto, aquí colocamos bolita de menos y aquí colocamos bolita de más. Muy bien. Siguiente análisis. Si en 6 días se hace un ancho de la zanja de 3 metros, si tenemos ahora que aumenta el ancho, que son ahora 4 metros, pues requerimos de igualmente más días porque es un ancho más grande. Por lo tanto, se trata de una regla de 3 directa otra vez. Entonces aquí tendremos bolita de menos y aquí tendremos bolita de más. Muy bien. Y finalmente, si analizamos días versus la profundidad, pues sabemos que en 6 días se hace una profundidad de 2 metros. Al tomar más profundidad, entonces es evidente que necesitamos de más días porque tenemos que cavar todavía más tiempo. Por lo tanto, se trata aquí otra vez de una regla de 3 directa, que aquí tenemos que hacer bolita de menos con bolita de más. Siempre que sea una regla de 3 directa, recordemos, se coloca primero bolita de menos y después bolita de más. Y en el caso de una regla de 3 inversa, se coloca primero una bolita de más y después una bolita de menos. Pueden checar, tengo otro video de regla de 3 simple, donde ustedes pueden checar cómo es que tenemos que basarnos para poder realizar este tipo de ejercicios. Reitero, el video no es de regla de 3 compuesta, sino es explicación de regla de 3 simple, pero nos da la pauta para resolver una regla de 3 compuesta. Muy bien, vamos a continuar entonces y aquí la X, recordemos, va a ser igual al producto de las bolitas que tienen más. Me quedaría 180 multiplicado por 6 multiplicado por 10 multiplicado por 400 multiplicado por, a ver, 180, 6 ya está, 10, 400, multiplicado por 4, multiplicado por 3. Muy bien, entre y nos va a quedar 100 multiplicado por 8
multiplicado por 200, multiplicado por 3, y aquí tendremos multiplicado por 2. Muy bien, hay algunas cosas que podemos simplificar. Por ejemplo, estos dos ceros se van con estos dos ceros. Este 3 se va también con este 3. Y aquí tendremos, por ejemplo, eliminamos este 0 con 1 de aquí. Pero también este 0 se elimina con este 0 que tenemos acá. A pesar de que el problema es muy largo, noten cómo nos hizo una simplificación todavía más exhaustiva. Entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener 18 multiplicado por 6, multiplicado por 1, multiplicado por 4, multiplicado por 4, y ya el 3 no existe. Ahora, aquí me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener 1 multiplicado por 8, multiplicado por 2 y multiplicado por 2. Aquí, por ejemplo, este 2 por 2 lo puedo simplificar con un 4 que esté aquí, porque 2 por 2 es indudablemente esa cantidad. Entonces, bueno, ahí está. Quedando entonces de la siguiente manera, y multiplico 1 por 8. Y esto me va a quedar fracción, multiplico el 1 por 4, me va a quedar 18, multiplicado por 6, multiplicado por 4, y aquí tendremos 1 por 8, me queda 8. Muy bien, en la parte en que nosotros tenemos el 18, lo podemos descomponer, o bien, si no el 6, tendríamos 18 multiplicado, en lugar de 6 pongo 3 multiplicado por 2 por 4. Y aquí tendríamos nada más el 8. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque aquí tendríamos el 8 y sabemos que 2 por 4 me queda 8. Entonces ya lo podemos simplificar. Y bueno, evidentemente aquí tendríamos nosotros que esto sería 18 multiplicado por 3. Y esto es igual, déjenme ponerlo abajo, porque fue una operación grande. Entonces, esto es igual. 18 por 3 me queda, 8 por 3 son 24, me quedan 54. Es decir, que 100 nombres van a realizar el trabajo, trabajando 8 horas diarias, poniendo una zanja de 400 metros de largo por 4 de ancho y 3 de profundidad en 54 días. Entonces yo espero hasta aquí el problema haya sido lo más claro posible. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias.